Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, gracioso, misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas. Oyentes televidentes, estamos hablando sobre el momento de la muerte, cuando el hombre está moribundo. Al principio habíamos hablado de lo que alivia la muerte para el ser humano. Y ahora en el momento también de morir hay un tiempo o un momento que aparece el Satanás, el diablo, para cambiar la fe del hombre y llevarlo hacia la falsedad y que él abandone a Dios Todopoderoso, a sus creencias. Entonces, lo que hace Satanás es tentación y hace dudar a él para sacarle de la fe. Por eso que en las súplicas hay que debe refugiar en Dios Todopoderoso. También tenemos los sura para refugiar a Dios de la magia, de tentaciones, de lo que hacen los satanáses, que qul a'udhu birabbil nas, qul a'udhu birabbil falaq, dio refugio a Dios de la gente. Entonces, uno de los ulama sabios que se llama Fakhrul Muhaqqiqin nos dice que cualquier persona que quiere quedar sano en este estado que está moribundo y que recuerda lo que es la fe en Dios Todopoderoso, entonces dice que esta persona debe hacer recordar así 5 pilares del Islam, que es el monoteísmo, la justicia, la profecía, el imamato, el día del juicio final. Esto debe repetir mucho para saber y responder. Entonces, Dios, esta fe, esta certeza, esta creencia, devuelve al creyente en el momento de morir, en el momento que está falleciendo. También hay una súplica, que esta súplica se llama Dua el-Adile, la súplica de Adile. Adile quiere decir que una persona no cambia su fe, no recuerda lo que debe recordar. Y que Dios devuelve su fe, su certeza en el momento del fallecimiento. Que este dua es muy lindo, leerlo, aprenderlo y tenerlo en cuenta siempre, que dice así: Allahumma ya arhamar rahimin, Dios mío, oh más misericordioso de los misericordiosos, oh más clemente de los misericordiosos. Enni qad auda'tuka, yo como un musulmán, como un creyente, te deposito mi certeza y mi firmeza en la religión, y tú eres quien mejor guarda el depósito. Y tú nos has ordenado de cuidar a los depósitos. Faruddahu alayya waqta huzur mauti, oh Dios, devuelve,
me vuelve, me dé otra vez en el momento de morir, de la muerte. Entonces es así. Allahumma ya arhamar rahimin, oh Dios, el más clemente de los clementes o de los misericordiosos, إني قد أودعتك يقيني هذا وثبات ديني وأنت خير مستودع. Ciertamente yo deposité mi certeza que tengo y también mi firmeza en mi religión, y tú eres quien mejor guarda el depósito. وقد أمرتنا بحفظ الودائع, tú nos has ordenado cuidar los depósitos. فرده علي وقت حضور موتي, oh Dios, devuélveme a mí esta fe, esta firmeza, esta religión en el momento de mi muerte. Entonces, este dua es muy beneficioso antes morir, y por eso los sabios siempre estaban leyendo la súplica Adila, que está en Mafatihul Janan. Adila quiere decir que no, Dios, no quiero que ahora que tengo fe, tengo certeza, tengo religión, cuando llegue el momento de la muerte, me quita el Satanás. Entonces, esto es que no quiero cambiar mi rumbo de la verdad hacia falsedad. Entonces, este dua es muy beneficioso. También, otro sheikh que se llama Sheikh Tusi, dice, narró de Muhammad ibn Sulaiman Dailami, que este hombre llegó a ver al Imam Sadiq alayhi salam. Entonces preguntó que los chiitas dicen que la fe son de dos formas, tiene dos partes o dos formas. Uno es firme, permanente, y otro es como confiado, como depósito, y que desaparece. Entonces, preguntó al imam que los chiitas dicen que la fe tiene dos formas. Uno es que siempre está firme, completo, pero otro es que no, es de un depósito pero puede desaparecer. Entonces dice que el imam pidió una súplica que le enseñe para que complete su fe y nunca borra su fe. Entonces el imam dijo, después de cada oración obligatoria, lea esta súplica que leemos juntos, queridos. Razitu billahi rabba. Estoy satisfecho que Dios es mi Señor. Wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi nabiyya. Y estoy satisfecho que Muhammad, la paz sea sobre él y su familia, como mensajero. Wa bil Islam dina. Estoy satisfecho que mi religión es Islam. Wa bil Qur'an kitaba. Y el Qur'an, estoy satisfecho que es mi libro. Y wa bil Ka'bati qiblatan. Y estoy satisfecho que Kaaba es mi qibla. Y estoy satisfecho que Aliyan waliya. Ali es el wali, el protector y imama. Y después dice, el imam Abel Hassan, Abel Hussein, Ali ibn al-Hussein, Muhammad ibn Ali, Ja'far ibn Muhammad, Musa ibn Ja'far, Ali ibn Musa, Muhammad ibn Ali, Ali ibn Muhammad, Hassan ibn Ali, Hujjat ibn al-Hassan, salawatullah alayhim, a'imma. Después del imam Ali dice, imam Hassan, imam Hussein, imam Zain al-Abidin, Ali ibn al-Hussein, imam Baqir alayhi salam, imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, Musa ibn Ja'far alayhi salam, y Ali ibn Musa, la paz sea con él, y Muhammad ibn Ali, Ali ibn Muhammad, y Hassan ibn Ali, y la prueba de Dios, que es el imam Mahdi también, dice, la paz sea sobre ellos, todos son mis imames. Después dice al final, Allahumma inni razitu bihem.
oh Dios, yo soy satisfecho con ellos, lo acepto como imames, farzeni lahum, innaka ala kulli shay'in qadir. Oh Dios, tú también seas satisfecho para mí, que yo lo acepto a ellos. Ciertamente tú eres poderoso sobre todas las cosas. Entonces esta súplica está en los libros de Mafatih, de las llaves del paraíso. Pueden leerlo y es una de las súplicas muy importantes, queridos, que nos ayuda que cuando fallecemos, cuando morimos, la fe cuidamos con certeza y seguridad. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.